¿Cómo se encuentra, amada iglesia? Amén. Y eso tiene que ser una declaración que el mismo diablo lo tiene que escuchar. Aquí hay cristianos sanos. Aquí hay cristianos que son bendecidos por el Señor. Y por lo tanto, Él no se va a meter con usted, con su casa, con su trabajo, sus finanzas, porque usted está bien cimentado en lo que dice la palabra de Dios. Estamos pues estudiando una serie que tiene que ver con la oración y el ayuno. Pero en medio de este tiempo tengo que traer una palabra que viene de parte del Señor, la cual es bastante confrontativa. Desde que empezamos esta serie, la primera palabra que Dios trajo a mi vida es decirle: agárrese fuerte de su asiento, porque usted va a ser removido y para que permanezca usted pues fiel. Entonces, después del tiempo de oración y ayuno, estaba pues manejando, llevando a mi esposa a una reunión, y en medio de ese tiempo llegó una palabra que viene de parte de Dios, la cual se las quiero compartir. Pensé que era solamente para tenerla, pero el Señor me dice: háblalo, decláralo a la iglesia, porque eso es para toda la iglesia, no solo la nuestra, sino para toda la iglesia y todos los hermanos de distintas congregaciones que nos están escuchando y se están viendo a través de este medio. Una vez habló Jehová y su palabra fue fiel. Nos advirtió sobre lo que vendría y cumplió con guardar nuestras vidas, nuestra salud, si obedeciéramos a sus mandamientos. Y podemos dar testimonio que esta iglesia fue obediente y guardó sus mandamientos, y ninguno enfermó, y todos gozaron de la bendición del Señor. Una segunda vez habló Jehová y su palabra fue fiel y nos dijo que Él nos seguiría protegiendo y que no tendríamos sobre nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestra economía, conforme a lo que Dios había establecido, su fidelidad. Y Dios fue fiel y esto se cumplió. Y una tercera vez ha hablado el Señor y esta palabra es fiel y se cumplirá más pronto de lo que muchos están pensando. Y en esta palabra que es fiel y verdadera, el Señor nos dice a la iglesia que debemos estar atentos, nuestros oídos prestos a escuchar lo que el Señor tiene. No es grato, pero palabra fiel y verdadera es lo que el Señor declara. Con sus labios profesan que me conocen, profesan que son mis seguidores, mas sus corazones están lejos de mi presencia. No han comprendido que aún en medio de sus tiempos más difíciles, yo les he cuidado como la gallina que cuida sus polluelos. Te he cobijado debajo de mis alas, como te he escrito en el libro de Salmos, capítulo 91. Mas aún así tú te has rebelado. He convocado ayuno y oración para buscar mi presencia y oír mi voz, pero preferís seguir al mundo y hacer lo que los hombres hacen y no hacer mi voluntad. Piensan que se puede transar conmigo como se tranza entre los hombres. Los hombres hablan y celebran contratos, acuerdos, invierten su dinero. Piensan que a través de sus ofrendas, diezmos o limosnas se puede alcanzar mi voluntad. Y no se han dado cuenta que en la obediencia es donde yo me agrado. En la obediencia es donde yo fluyo en mi poder. En la obediencia es donde yo fluyo en la continuidad de mis promesas. Así que humíllense delante de mi presencia. Yo no soy hombre ni hijo de hombre para mentir con lo que digo. Por lo tanto, si mi pueblo no se humillare, mi juicio se revelará desde el cielo, porque la ira del Señor es para aquellos que practican la injusticia, para aquellos que se rebelan al conocimiento de la palabra de Dios. Mi ira viene sobre los hijos de desobediencia, porque en vez de profesar un buen testimonio, niegan la eficacia de la verdad de la palabra de Dios, porque sus corazones no me están buscando a mí, sino lo que el mundo y los hombres les ofrecen. Vuelvan sus corazones hacia mí, dice el Señor Todopoderoso. Aunque yo deseo volverme hacia ustedes, los amé, los amo y los amaré, pero no puedo ir en contra de mi voluntad ni de mi palabra. Para quien se humillare y me buscare, yo me dejaré encontrar, pero para aquel que se rebele contra mí, mi juicio pronto lo alcanzará. Palabra fiel y verdadera es esta, la que estamos dejando constancia el día de hoy. El que tenga oídos, oiga lo que Dios le está hablando. Y cuando esta palabra vino a mi corazón, no pude dejar de compungir mi espíritu y mi alma, porque no es el deseo de Dios que su pueblo sufra la ira del Señor.
¿Qué es lo que Dios nos está demandando? Está usted en un versículo que usted lo conoce de memoria. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Pero no solamente se trata del verso 14, sino de lo que el Señor quiere hacer. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, dice el Señor, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Ese es el deseo de Dios. Eso es lo que el Señor está revelando en este tiempo. Pero una cosa nos está pidiendo el Señor, que prestemos oídos a su palabra. Estamos trayendo el estudio que tiene que ver con la necesidad de volvernos a las sendas antiguas, a la oración y al ayuno, a humillarnos delante de la palabra de Dios, a buscar que el poder de Dios fluya a través de su vida. Pero Dios no puede fluir si es que no hay santidad en su vida. Dios no puede fluir si es que no hay obediencia en la iglesia del Señor. Entonces, estamos viendo que en el libro del Salmo 69:10 dice: lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mis vestiduras y vine a hacerles por oprobio. Hay mucha gente que se va a levantar contra usted. Hay gente que se va a levantar contra sus matrimonios, su empresa, su economía. Pero usted tiene que aprender que usted necesita callarle la boca al enemigo. ¿Y cómo lo hace? A través de la oración y a través del ayuno. Aunque usted vea a personas que se levantan contra usted, y a veces sean los propios mismos de nuestra casa, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros parientes, porque profesamos la fe en nuestro Señor Jesucristo, usted tiene que entender que en ese momento que ellos están levantando juicio contra usted, ellos son siendo instrumentos de Satanás. Y usted tiene toda la autoridad en el nombre de Jesús de decirle a ese demonio que se calle. Y tenga cuidado, porque aquellos que lo hacen, dice la palabra de Dios, que la autoridad vino sobre su vida, y usted puede hacer que esos demonios enmudezcan y la persona que lo hace quede también su boca cerrada. ¿Por qué? Porque hay investidura, hay poder que viene de lo alto. Deuteronomio capítulo 20 nos dice a nosotros que si vienes un enemigo más grande que tú, la palabra nos dice: no tengas miedo, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó, dice, de tierra de Egipto, de tierra de servidumbre. Dios dice que ya te saqué. Tu enemigo era tan grande que estuviste 400 años humillado. Yo no sé cuánto tiempo usted ha estado sufriendo de alguna enfermedad, sufriendo de alguna depresión, sufriendo de escasez, sufriendo de deudas. No sé cuánto tiempo, pero la palabra de Dios dice que yo ya te saqué de ese lugar, dice el Señor, y yo estoy contigo. Y lo que Dios viene a decir, te dice: no temas, porque así como hice con el faraón y su ejército, lo mismo haré con aquellos o aquellos que se levanten contra ti. En medio de las aflicciones de su pueblo, Dios hace que los sacerdotes levanten una voz. Dios hace que tanto los maestros, los profetas, los reyes, los sacerdotes, los pastores, levanten una voz que traiga esperanza, pero no una esperanza que el mundo ofrece, no una paz que el mundo te quiere dar, sino lo que Dios ofrece, una esperanza viva y genuina. Así que usted, como rey, profeta y sacerdote, levántese en medio de su hogar y comience usted a declarar la palabra de Dios. Y si dentro de casa no hay un hombre, hay una mujer, empodérese esa mujer y levante y comience usted a anunciar la promesa de Dios y traiga la esperanza sobre la vida de su familia. Porque eso es lo que el Señor te ha entregado. Deuteronomio 23 dice: no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros, vuestros enemigos, contra vuestros enemigos. ¿Para qué? Para salvarlos. Usted ya no está solo. Su palabra dice que a usted le ha entregado un espíritu de poder y dominio propio. La palabra de Dios dice que Jesús ya venció a su enemigo. ¿Y por qué camina en derrota?
¿Por qué camina en desaliento sin esperanza? Es porque usted no está teniendo la revelación de la palabra y no está teniendo ese tiempo de intimidad con el Señor. Porque el Dios que usted tiene, que yo tengo, se llama Jehová, Dios de los ejércitos, el Todopoderoso, el vencedor, el victorioso, aquel que no conoce derrota. Ese está con usted, en usted y por usted. Y por lo tanto, usted tiene que caminar de acuerdo a lo que el Señor le está ofreciendo. El ayuno y la oración quiebran el poder del diablo. En el libro de Deuteronomio capítulo 9, verso 18 dice, y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habéis cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Satanás tenía un plan y era destruir el pueblo que Dios había escogido. ¿Y cómo lo iba a hacer? Provocando la ira del Señor. ¿Y qué hizo Israel? Después de haber sido liberado, dice, al ver que Moisés subió a la presencia de Dios, comenzó a desviarse y se hicieron ídolos y provocaron la ira de Dios. Y eso es lo que el enemigo quería. Que Dios se aire contra Israel y los extermine por completo. Pero gracias a que hubo un hombre que oró e intercedió en oración y en ayuno, su clamor llegó delante de la presencia de Dios. Aunque el plan de Satanás era que Dios fluyera en su ira a causa del pecado de Israel y lo destruyera, pero la oración y el ayuno de Moisés llegaron ante la presencia de Dios y Dios le perdonó su afrenta. Usted obtendrá un poder sobrenatural para romper el poder del diablo, para vencer este tipo de demonios. Usted necesita entrar en un tiempo de oración y ayuno delante de la presencia de Dios. ¿Cuál es aquel enemigo que por tiempo te está arrastrando? El Señor te está entregando las armas, te está equipando para que tú puedas derrotarlo. Porque la palabra de Dios dice que en el nombre de Jesús, Él ya está vencido. Él ya ha sido destruido. Y usted simplemente tiene que empoderarse y caminar hacia lo que Dios dice. Aparte que también el ayuno y la oración mueven la mano de Dios. Sí, hay juicio que Dios pudo haber traído por la revelación, por la rebelión, perdón, por el pecado de los hombres. Pero la palabra de Dios dice que cuando la gente se humilla delante de la presencia del Señor, Dios puede cambiar esa decisión. Usted conoce la historia de Jonás, un profeta que se rebeló a la orden de Dios de ir y predicar en un lugar, la ciudad de Nínive. Usted sabe la experiencia que él vivió, pero no vamos a hablar de su experiencia, sino de lo que aconteció cuando él hizo lo que debió hacer. La historia nos dice en el libro de Jonás capítulo 3 que él comienza a predicar en medio de la ciudad acerca del juicio de Dios, y los hombres de esta ciudad, al oír la voz de Dios, dice, creyeron a Dios, y el rey proclamó, dice, ayuno. Miren lo importante de esta declaración. Los hombres de ese lugar creyeron a la palabra que venía de parte de Dios. Iglesia, el que tenga oídos, oiga lo que Dios ha dicho hace unos momentos. Los que creyeren, busquen la presencia de Dios. Jonás 3:7 dice, él hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento y beban agua. Y en el mismo libro de Jonás, capítulo 3, verso 10, dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había hecho, que les haría y no lo hizo. Qué tremendo. La palabra de Dios es maravillosa. La Biblia nos dice que Dios no hizo o no ejecutó el juicio contra la ciudad de Nínive porque se humillaron delante de su presencia. Lo mismo ocurrió en la historia de la reina Esther. Amán, el enemigo del pueblo de Dios, ¿qué hizo? Con engaños y su astucia planificó que todo el pueblo de Israel sea pues destruido.
Sacó un edicto real. ¿Pero qué hizo la reina Esther? Le dijo a todos los que estaban, los judíos de esa zona, que ayunaran y que oraran. Y que ella se presentaría delante del rey. Y si Dios le daba la gracia, viviría, y si no, muera con eso. Miren la valentía de una mujer. Y dice la palabra que el deseo de su corazón se concedió, porque Dios le dio la estrategia para librar a su pueblo. Y ellos fueron librados del juicio que se había levantado contra ellos. ¿Por qué? Porque la oración tiene el poder, diga conmigo, poder, para destruir toda artimaña del enemigo. Hechos capítulo 10, verso 30-31. La oración y el ayuno producen intimidad con Dios, que también traen revelación. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Una de las más grandes necesidades de la iglesia de hoy, de nuestros días, es que la iglesia debe de volverse a las sendas antiguas, y es buscar a Dios en oración y en ayuno para quebrar el poder del enemigo. Si anhelamos ser la iglesia gloriosa de Dios, debemos comenzar a orar y ayunar. Por eso es que cada semana, los días martes a las 5:30 de la mañana, se ha puesto como una regla, una norma de esta iglesia, que toda la congregación, no es para algunos, es que toda la congregación esté orando y ayunando. ¿Para qué? Para que el poder de Dios se desate en medio de la iglesia, porque la iglesia es la respuesta de Dios para hacer quebrar la maldición que el diablo está trayendo sobre la tierra. La falta de oración, la falta de ayuno, produce iglesias débiles, iglesias sin crecimiento, iglesias sin acción, iglesias sin obediencia. ¿En qué? En la predicación de la palabra, en evangelizar. Muchos creen que la iglesia debe ser el lugar donde ellos vengan a ser, pues, protegidos, sanados, consolados, pero no entienden que también hay una responsabilidad con ellos. Y es que usted tiene que cumplir con la tarea que Dios te asignó, de ir y hacer discípulos. La iglesia tiene que aceptar su responsabilidad y debe aprender a cuidar de otros. Sí, ¿por qué? Porque Dios te ha prometido que yo cuido de ti. Yo cuido de tu salud, yo cuido de tu finanza, yo cuido de tu familia. Aunque tú pienses que eres aquel que eres el proveedor, dice el Señor, yo soy el que provee. Y yo cuidaré cuando tú no estés de todos aquellos que queden después de ti. Porque nuestro Dios es un Dios generacional. No solamente tiene que ver con tu tiempo, sino que Dios se proyecta en el tiempo y afecta a tus generaciones. Dios desea que esto cambie y para esto nos está llamando y nos está haciendo volver a sus sendas antiguas. Dios nos está llamando a volvernos a su palabra, a buscar su poder y hacer retroceder las tinieblas, hacer que usted comience a brillar y resplandecer en Cristo, no en usted, porque no es su conocimiento, no es su habilidad, no es su talento, no es su dinero. Es el Espíritu de Dios que va a fluir en usted. Lo demás son lo que Dios pone como añadidura sobre tu vida para que puedas tú cumplir un buen trabajo. Porque Dios nunca te va a decir no estudies, Dios nunca te va a decir no trabajes, Dios nunca te va a decir no sumas tu responsabilidad. Por el contrario, Dios te va a decir que cumplas con todo eso. Pero también te va a decir que al cumplir con todo eso no es excusa para que tú dejes de seguir buscándole y sirviéndole a Él. Porque todo proviene de Dios y es para Dios. La oración y ayuno es para expulsar al diablo. Hay familias que tienen
problemas de enfermedad de generación en generación. Hay familias que vienen con herencias de deudas, finanzas quebradas de generaciones en generación. ¿Por qué? Porque hay un demonio que se ha empoderado en medio de esas familias. Pero usted necesita empoderarse de Dios para expulsar ese demonio. En Mateo 17:21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. La necesidad de tu vida es desarrollar tu fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si nuestro Señor Jesucristo, como hombre, tuvo la necesidad de orar y ayunar para fluir en el poder de Dios y así poder echar todo tipo de demonios, ¿cuánto más usted y yo, que somos hombres naturales, no deberíamos estar replicando lo que Jesús hizo, teniendo esos tiempos de intimidad con Dios a través de la oración y a través del ayuno, debilitando nuestra carne para que se empodere su espíritu en nosotros? Porque mientras más débil es usted, más fuerte es el Espíritu de Dios que opera en usted. Necesitamos doblegar nuestra carne y sujetarla al poder de Dios. Solo de esa forma usted podrá vencer al enemigo y vivir en completa libertad. ¿Sabe por qué hay cristianos que siguen con lo mismo? ¿Saben por qué hay iglesias que no avanzan? Simplemente porque ellos están derrotados. Y Satanás no se preocupa de un cristiano que no ora, que no lee la Biblia, que no ayuna. ¿Para qué? Dice, voy a desgastarme si ellos están desgastados y vencidos. El enemigo se preocupa cuando ve un cristiano que dobla sus rodillas para buscar a Dios en oración. El enemigo se preocupa cuando ve un cristiano que doblega su carne para buscar la presencia y el poder de Dios que fluye a través de su vida. ¿Por qué? Porque cuando eso ocurre, sabe que él está derrotado, sabe que él es expulsado de ese lugar y sabe que él nunca más volverá. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Busque a Dios. Para recibir el avivamiento que tanto estamos clamando, debemos de comenzar a obedecer lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Libro de Joel 1:14 dice, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Dios está llamando a la iglesia. Dios nos está llamando a clamar delante de su presencia. Y en el libro de Joel, capítulo 2, verso 12, dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento. ¿Qué quiere decir? Si el Señor está diciendo convertíos a mí de todo vuestro corazón, es que muchos no han entregado todo su corazón todavía al Señor. Hay áreas en tu vida que todavía le pertenecen al enemigo. Hay áreas en tu vida que todavía tú te estás resistiendo al que el Señor tome control de tu vida. Y como consecuencia, no te permiten avanzar en las cosas del reino de Dios. Y sin darte cuenta, te están llevando a una degradación. Porque la semana pasada hablamos acerca de que hay de aquel que haga tropezar a uno de estos mis pequeños. Mejor le fuera a ser atado a una piedra de molino, de asno, y ser echado en el fondo del mar. Porque la ira de Dios será tan terrible para aquel que dé un mal testimonio y haga que una persona se pierda y no venga a los pies de Jesús. Necesitamos rendir todo nuestro corazón, dice, y a buscar a Dios, dice, con lloro y lamento, un sentimiento, un corazón quebrantado, comienza a gemir, comienza a lamentarse, comienza a reconocer, Señor, solo no puedo, he luchado, he batallado en mi carne, estoy haciendo todo lo que intento hacer en mis fuerzas, pero sigo siendo derrotado. Necesito de ti, necesito de tu poder fluyendo en mi vida para derrotar a este enemigo que me tiene postrado. Ayúdame, Señor, menguo yo. Decido debilitar mi carne el día de hoy al someterme a buscarte a ti en ayuno y oración. Primero debemos de arrepentirnos de todo nuestro corazón, porque Dios sabe todo lo que estamos haciendo en lo secreto. ¿Sabe por qué? Porque su palabra dice, antes de que Él lo saque a lucir en público.
Su palabra nos dice con lloro y lamento. ¿Está usted quebrantado delante de Dios el día de hoy? Le hago esta pregunta. Hay guerras, hay hambre, hay muerte, hay pestilencia, hay personas que están muriendo sin conocer al Señor. ¿Y eso lo pone sensible a usted? Ah, no, es en otros lugares, no ocurre acá. Y hay indiferencia en usted. Alrededor suyo hay familias que están siendo destrozadas por el enemigo, hogares desintegrados, niños que no tienen a sus padres. Ah, no, eso es con ellos. Y su corazón no siente nada. Sabiendo que ellos pueden partir e irse al infierno. Iglesia, si Dios le duele, ¿cuánto más a los hijos de Dios debería doler? Si a lo mejor son nuestros familiares, son nuestros amigos, son nuestros conocidos, compañeros de trabajo, ¿no debería dolernos también? ¿Y no deberíamos venir a la casa del Señor con un corazón contrito? Señor, haz algo por ellos. Son como ciegos, están sordos, su entendimiento siente ennegrecido. Señor, quiebra al enemigo que los tiene sujetos. Rompe toda atadura, Señor, en el nombre de Jesús. Liberta sus vidas y haz que sus familias sean restauradas. Señor, si alguien está a punto de perder su finanza, su hogar por el tema económico, Señor, trae una provisión sobrenatural sobre sus vidas y líbralos. No debería ser nuestro sentir, iglesia. Si Dios no quiere que ninguno se pierda, debemos tener un corazón como el corazón de Dios. Debemos ser sensibles y debemos dolernos por aquellos que están sufriendo en este tiempo. ¿Está dispuesto a humillarte el día de hoy ante la presencia de Dios? Entonces le voy a pedir que usted se ponga de pie. Póngase de pie. Y vamos a levantar una oración. Porque el Espíritu del Señor está en este lugar. Y el Espíritu del Señor está diciendo, el corazón de Dios está dolido por la indiferencia, por la falta de sensibilidad. ¿Sabe que la única forma en que el enemigo puede causar dolor en la vida, en el ser de Dios, es cuando los hijos de Dios somos indiferentes? Pero hoy día vamos a quebrar eso. Hoy día vamos a entrar en un tiempo de oración. Y vamos a humillarnos delante de la presencia de Dios. Cierre sus ojos ahí donde está. Oh Espíritu Santo, comienza a moverte en libertad en esta hora, Señor. Señor, tú has venido a traer, Señor, sanidad, a darnos libertad, a traer paz, a desatar esperanza, Señor Dios. Padre, y en esta hora, Señor, nos unimos a esa legión de ángeles que está alabando tu nombre, Señor, que está adorándote. Pero también queremos elevar nuestra voz, Señor, por aquellos que están pasando necesidad, Señor Dios. Señor, no podemos estar en paz cuando hay gente que sufre, Señor Dios. Cuando hay hogares que están siendo, Señor, afectados, destrozados, Señor Dios. Señor, levanta a tu iglesia en esta hora, Señor, para que se una en oración, en un clamor que llegue, Señor, ante tu presencia, para que tu espíritu se derrame, Señor, sobre toda la iglesia y comiencen a buscarte de una manera genuina, de todo corazón, Señor. Oramos, Padre, porque tú, Señor, pongas vallado de protección, derrame de tu espíritu de consolación, Señor, sobre todos que han sido afectados. Señor, trae esperanza, Señor Dios. Esperanza sobre esperanza, Señor.
sobre estos hogares, sobre estas familias, sobre sus hogares, sobre sus necesidades. Y Señor, muévete con poder, como solo tú lo puedes hacer, Señor. Señor, tú derrotaste enemigos que eran mucho más grandes y poderosos, Señor, y libraste a tus hijos. Sabemos que lo harás ahora, en esa hora, Señor. Tú quebrarás, Señor, el accionar del enemigo, Señor. Tú harás que haya confusión entre ellos, Señor, para que haya paz en medio de esos lugares, en las naciones vecinas, Señor Dios, pero también aquí en medio de nuestra nación. Derrama, Señor Dios, un espíritu de sabiduría para que en momentos de tanto, Señor, incertidumbre, Señor, tu palabra se abra paso, como la luz en medio de la oscuridad, como cuando la mañana comienza a ser aclarada, Señor Dios, y no se detiene hasta que el día arrecie en su plenitud. Así sea, Señor, tu espíritu moviéndose en medio de nuestra nación, en medio de todo el mundo, Señor. Y despierta a la iglesia para que comience a tomar su lugar, Señor, y comience, Señor, a predicar este mensaje. Señor, no entregues a tu pueblo al oprobio, Señor Dios. No entregues, Señor, a tu iglesia para que la gente esté diciendo, ¿esa es la iglesia de Dios? ¿Así son los cristianos? ¿Así son los hijos de Dios? Porque no es así, Señor. Tu palabra dice que tú eres solícito, Señor Dios, para perdonar los pecados de la tierra y para liberar a tu pueblo, Señor. Gracias. Gracias por el privilegio que nos has dado el día de hoy al estar delante de tu presencia, Señor. Gracias porque tus bendiciones comienzan a fluir, Señor Dios, sobre nuestras vidas como consecuencia de volvernos a ti, como consecuencia de poner en práctica tu bendita palabra. Como fue en los días del profeta Joel en el capítulo 2, versos 24 y 26. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Dios está derramando de su espíritu. Dios está derramando de sus bendiciones sobre sus vidas. Y como consecuencia de que usted es una vasija nueva, una vasija limpia, una vasija que está lista para ser llenada, en el mismo libro del profeta Joel 2:28 dice, y después de esto, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Padre, declaramos que tu Santo Espíritu comienza a moverse de una manera sobrenatural, que los dones comienzan a ser activados en medio de tu iglesia, y que tu iglesia comienza a ser empoderada, Señor Dios, para tomar su lugar en el rol protagónico de estos tiempos, Señor Dios. Tiempos de traer lo que está en el cielo a la tierra. Yo bendigo a esta amada congregación, aquellos que están presentes, y bendigo también a aquellos que están en este medio. Y exhorto a los que están en casa, que pudiendo estar en la casa del Señor, no han llegado. Ya es tiempo, iglesia. Ya es tiempo de que usted comience a moverse para agradar a Dios de la manera como el Señor quiere. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.